Bueno, vamos a comenzar el tema 9, se refiere a la segunda parte de la radiación topográfica. Os recuerdo que la radiación topográfica es el método más sencillo que se emplea en topografía y que consiste básicamente en estacionar un equipo topográfico y visar una serie de puntos en número ilimitado alrededor de este con la única condición de que sean visibles. Los registros van a ser básicamente ángulos horizontales, verticales, altura de instrumento y altura del mismo. En la primera parte de este tema vimos una radiación orientada que era muy sencilla y bastaba simplemente con al comenzar el procedimiento de medida introducir el valor real del azimut como ángulo de referencia a una dirección determinada. Lo normal en muchos trabajos es realizar una radiación no orientada, es decir, en el momento de conectar el equipo y empezar a medir no hemos tomado la precaución o sencillamente lo desconocíamos o en realidad no nos importa porque lo podremos subsanar después. Esto quiere decir, por tanto, que los ángulos que estamos tomando en una radiación no orientada no son azimuts. Habrá que convertirlos con azimuts. ¿Cómo? Lo vemos ahora, con la desorientación. El concepto de desorientación es importante en topografía. ¿Qué es exactamente la desorientación? La desorientación es la diferencia angular que hay referido a una determinada dirección angular horizontal entre el valor real de esa dirección, su azimut, y el que en realidad le hemos dado a la hora de tomar las mediciones. Ese valor que he señalado en la diapositiva como sigma es el que habrá que sumar a cada una de las lecturas que hemos hecho alrededor de nuestros puntos para obtener el verdadero azimut de cada uno de ellos. Por tanto, la desorientación será un valor que habrá que considerar en cada puesta en estación. En muchos casos lo que se hace es este valor de L sub EA, es decir, el que introducimos en la estación a la hora de empezar a medir, en muchos casos se da el valor 0 porque luego simplifica mucho los cálculos. En cualquier caso, insisto, es una práctica bastante habitual realizar radiaciones desorientadas y orientarlas posteriormente. En esta imagen tenéis un estadio de radiación, una libreta de campo, en la cual en la parte superior tenéis el punto estación y en la parte inferior todos los puntos radiados, exactamente 16, cada uno con su código, cada uno aquí con su distancia obviamente. En los ángulos horizontales en principio no eran azimuts, se han corregido y posteriormente en las columnas siguientes tenéis el ángulo vertical que os lo he desagregado en grados, minutos y segundos simplemente por ayudar, y posteriormente con estos datos tenéis la resolución completa de esta radiación. Esto es algo que pretendo que hagáis en las dos prácticas que vamos a hacer, la que ya hemos indicado y la que vendrá a continuación. En cuanto a los errores de la radiación, básicamente se van a deber a la medida de ángulos, particularmente los horizontales y los verticales. Ahí os indico error transversal y error longitudinal. El transversal debido al ángulo, el longitudinal debido a la distancia. Como ya hemos visto más veces, la combinación de dos errores es la suma de sus errores al cuadrado. Dado que la radiación se incluye entre los métodos planimétricos, voy a centrar el estudio en los ángulos horizontales. Este análisis de errores, por tanto, se centrará en analizar el error azimutal total y el error en la medida de distancias. Particularmente el error total referido a ángulos horizontales lo tenéis en esta expresión, la distancia de cada tramo de radiación, raíz de 2, porque tenemos dos radiaciones en cada uno de ellos, por el error tangencial azimutal, que ya lo hemos visto, y dividido por ρ, que es la conversión que hay que hacer para grados centesimales o sexagesimales. Os recuerdo que para la determinación de este error total azimutal necesitamos los valores de sensibilidad, aumentos y apreciación propios de cada instrumento. En cuanto al error radial, el que se debe a la medida de las distancias, os incluye la expresión que ya vimos en su momento de la precisión en distanciometría. Os recuerdo que los valores x y n son propios de cada distanciómetro, hay que saberlos de memoria lógicamente, y únicamente en la expresión de abajo la distancia debe ir expresada en kilómetros. Os he incluido también en esta fórmula el error de centraje y estacionamiento, que todavía afinaría un poco más este error. Una vez calculado el error radial y el error transversal y ver su valor conjunto, nos puede resultar muy útiles para determinar la distancia máxima a la que podemos realizar las radiaciones. En concreto, si nuestro trabajo se va a representar una escala
E igual a 1 partido por m, el error máximo nunca deberá superar el valor de 0,2 milímetros por el factor de la escala. Por tanto, deberíamos comprobar ese error máximo y saber que nos va a condicionar las distancias de nuestras radiaciones. Esto es lo máximo que podremos hacer de cálculo de control de errores en la radiación. Gráficamente se puede representar los valores admisibles dentro de lo que se llama la elipse de tolerancia. Si recordáis, los errores conjuntos dibujaban una elipse en la parte central de la figura que hemos visto hace 4 o 5 diapositivas anteriormente. Simplemente es una consideración que podrá tener su importancia, pero en radiación nunca vamos a hacer compensación de errores. Una última consideración a este respecto, simplemente para no acercarnos tanto a ese valor de 0,2 milímetros por el factor de la escala, le vamos a dar un margen de un 80%, es una fórmula que encontraréis en algunos libros de texto, eso es simplemente ser un poquito más puntillosos, nada más. Destacaros algunas ventajas e inconvenientes del método de la radiación. Es un método muy sencillo de utilizar, se adapta a cualquier relieve, es muy fácil de ejecutar en número ilimitado de puntos, con el único condicionamiento de que sean visibles. El problema es que los errores van a depender fundamentalmente de la distancia y que no vamos a hacer comprobación y control de tolerancias. Eso es importante. Por último, destacaros las características principales de la radiación, tanto orientada como desorientada. Medimos distancias, ángulos horizontales y verticales, que si es desorientada habrá que corregir los ángulos medidos para calcular sus azimuts, que la determinación de errores nos puede servir para ver cuál puede ser las longitudes máximas a medir en relación con el límite de percepción visual, muy interesante para relleno y levantamientos complementarios. Sin embargo, no hay un control de errores estricto, esos errores no son homogéneos y no hay tolerancia.